El verso 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Cristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Así que cuando Cristo declara esta palabra, que Él dice, es que yo sé que llegué para esta hora, hay una dimensión que es plenamente espiritual. Así que cuando llega ese abatimiento a nuestra alma, cuando llega esa confusión a nuestra alma, cuando llega ese pinchazo como que nos vacía, como que nos desenfoca, como que nos quiere arrastrar, es una batalla que es ¿qué? Espiritual. Pero porque Cristo la venció, nos está invitando a nosotros a que aprendamos a enfrentar esa batalla, pero desde su victoria. ¿Por qué? Porque el que tenía el control para manipular los títeres que desenfocaban a los hombres y mujeres de Dios utilizando esa herramienta era el príncipe de este mundo. ¿Y qué Cristo dice? A este tipo se le acabó el guiso. Con esta victoria que yo alcanzo sobre esta trampa que él ha tenido desde que el hombre cayó de la gracia del Dios del cielo en el huerto del Edén, Satanás ha estado utilizando esa trampa contra nosotros. Cristo dice, se le acabó el guiso. Déjeme leerlo otra vez. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que Él nos manipula, Él nos quiere controlar, Él nos quiere desenfocar, porque esta palabra no ha sido revelada a nosotros. Y una vez que esta palabra es revelada a nosotros dentro de la batalla espiritual, pues ya número uno sabemos que no estás en una batalla espiritual para tú demostrarle a nadie que tú puedes vencer. Tú estás en una batalla espiritual para decirle al Dios del cielo, enséñame a caminar en la victoria de Cristo. Tú no tienes que alcanzar ninguna victoria. Tú no tienes que ganarle a nadie. Ya Cristo alcanzó la victoria, ya Cristo te hizo victorioso, nos hizo victoriosos. Pues por lo tanto, yo tengo que moverme de esa inclinación de yo querer ser el protagonista, a reconocer que mi debilidad, mi flaqueza, mi vulnerabilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo y entonces yo poder dimensionar ¿en qué? En la victoria que Cristo conquistó para ti, para mí, para nosotros en la cruz del Calvario. Esto implica que el enemigo de las almas, como príncipe de este mundo, como el que tenía esa capacidad de manipular la vida espiritual de la gente sobre la faz de la tierra por la esclavitud al pecado, ya esos días se acabaron. Cristo lo declaró y tenemos que aprender a aferrarnos a esa palabra. Así que vamos a orar porque de aquí vamos a movernos a otra sección más donde se utiliza ese mismo concepto en la palabra que dice que el alma de Cristo estaba turbada. Ese concepto turbado lo vamos a ver en otros modelos bíblicos para que usted vea que no nos estamos sacando nada de debajo de la manga, que estamos hablando de una experiencia que fue real y que es real porque todavía si nosotros no tenemos el conocimiento de esa palabra, Satanás saca ventaja. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y qué es una maquinación? Una maquinación es todo un sistema de engranaje que está montado. Y ese sistema de engranaje de Satanás que está montado siempre ha sido el mismo. ¿Cuál es ese sistema? En el libro de Génesis, cuando él le dispara a la mujer, ¿qué le dice? Con que Dios ha dicho. Así que cuando yo no sé lo que Dios ha dicho, de por qué llega el abatimiento a mi alma, ¿quién saca ventaja? Satanás. Así que ya yo sé que el abatimiento va a llegar. No lo voy a resistir, no me voy a aferrar a creerme que yo estoy abatido porque estoy en pecado. No, no, no. Estás abatido porque el Dios del cielo te quiere llevar a una dimensión donde tú confirmes con la victoria de Cristo que el Satán ha sido echado fuera. Mire qué diferencia a sentir el abatimiento y yo salir a querer pelear con el diablo. Nadie me llamó a eso.
Nadie te llamó a eso. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero lo resistimos ¿con qué? Con nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué fe es? La que Cristo compró a precio de sangre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pues por lo tanto, el abatimiento, y yo voy a seguir diciéndolo hasta que se les quede en el sistema, el abatimiento va a llegar. La turbación de mi alma va a llegar. Ese sentir de que Dios me dejó, de que Dios me abandonó, de que Dios no me ha contestado, de que estoy solo, de que nadie me colabora, hermano, va a llegar. No lo niegue, no lo resista, no lo contradiga, va a llegar. Pero el asunto es que usted entonces se tiene que atrever a creer que, número uno, identificarlo y reconocer lo que es suyo. El salmista dijo, ¿qué dijo el salmista? Enfermedad mía es esta. ¿Se fija? El salmista vive esa turbación y el salmista entonces dice, enfermedad mía es esta. ¿Y cómo lo resuelve? Traeré a la memoria las obras de Jehová. Así que lo reconocemos, le ponemos nombre, el salmista tiene que apelar a las obras de Jehová, nosotros apelamos a la sangre de Cristo, que es la consumación de todas las obras de Jehová. Cuando yo apelo a la sangre de Cristo, a la victoria de Cristo, pues entonces no peleo con el diablo, no peleo con el ataque, dimensiono desde algo mucho más alto que ni Satanás, ni los demonios, ni ninguna hueste espiritual ha visto jamás. ¿El qué? Un creyente dimensionando en la victoria de Cristo en medio del abatimiento de su alma. ¿Por qué esto es importante? Porque el abatimiento de tu alma, el abatimiento del alma de él, el abatimiento de la gente que nos está viendo, mi abatimiento es totalmente ¿qué? Diferente. Y el abatimiento que yo pasé la semana pasada, el abatimiento que estoy viviendo en esta semana también es totalmente ¿qué? Diferente. De la única manera que se sigue repitiendo lo mismo es cuando yo me estanco en mi liminalidad que intermedia, que sigo dando vueltas y vueltas y vueltas en la misma situación, pues Satanás saca ventaja para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice el apóstol Pablo. Pues saca ventaja porque sigo dando vueltas en la periferia. Cuando me doy permiso a que mi entendimiento sea abierto y recibir una revelación más amplia de lo que es la palabra del Dios del cielo, como nos está pasando en esta hora, pues ya ese abatimiento queda que cancelado porque hay un creyente que está dimensionando y caminando en las obras que Dios creó de antemano para que él anduviese, que nunca habían dado. Por lo tanto, ese caminar, esa dimensión, esa glorificación, como dijo Cristo, ni los ángeles la habían visto, ni el Satán la había visto. Porque es una dimensión que Dios creó de qué? De antemano en su misterio, para que tú y yo anduviésemos en ella, como dijo Cristo, en esa hora precisa. Pero para eso alguien tiene que darse el permiso de ver las obras del Dios del cielo. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria y honra a tu nombre por tu palabra que es viva, más cortante que toda espada doble filo. Mira los abatimientos que hemos estado viviendo. Mira la confusión que el enemigo nos quiere mantener entrelazados en ella. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que reconocemos en esta hora que el enemigo ha ganado en ocasiones cierta ventaja, Dios del cielo. Pero ha sido por nuestra inclinación de querer mantener el control. Ha sido por nuestra incapacidad de darnos permiso de dimensionar contigo en la revelación de tu gracia y de tu favor. Pero en el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y te damos honra en esta hora. Porque en tus bondades, porque en tus misericordias, oh Dios del cielo, nos has permitido contemplar esta palabra y glorificar tu nombre y aceptarla. Y te rogamos, oh Dios del cielo, que si tenemos que pasar nuevamente por la prueba, vamos a pasar y la vamos a vencer en esta hora. Y vamos a dimensionar contigo que aún los ángeles alrededor nuestro lo van a celebrar, porque nunca nos han visto y nunca han visto a ningún ser humano dimensionando de esa manera, afianzados en la victoria que Cristo compró a precio de sangre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Esta misma experiencia de abatimiento es la que Cristo vive en Getsemaní.
Se acuerda que en Getsemaní Cristo entra en una agonía y dice que su sudor era como gotas de sangre. Era un sudor y una agonía tan intensa. Y en ocasiones uno se pregunta, pero ¿por qué pasa esto? Esto pasa, vamos a buscarlo, eso está en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, Cristo entra en esta batalla espiritual profunda, profunda en el huerto de Getsemaní. Y allá en Mateo capítulo 26, Cristo está con sus discípulos y se los lleva a orar. Así que lo primero que Cristo nos enseña a nosotros es a reconocer que la batalla espiritual, ese abatimiento que llega, es una cosa que es real. No la niegue, no la trate de rechazar, no trate de decir que es imaginación suya, no es un asunto que es real. ¿Qué es lo segundo que nos enseña Cristo? Cristo inmediatamente, ¿qué hizo? Entró en oración. Punto. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo cuando uno entra en abatimiento y en tribulación? ¿Querés robarle a uno qué? ¿El espíritu de qué? De oración. ¿Cuántos han estado ahí? Que de momento uno se desenfoca y como quiere resolver a tu fuerza, el enemigo sabe que tan pronto llega ese sentimiento, lo que han hecho la mayor parte de los seres humanos. Si hay alguien que es un experto leyendo estadísticas, es Satanás. Satanás dice, si por más de 6,000 años me ha funcionado a mí, sacarle la alfombra de los pies, jamaquearlos, turbarlos emocionalmente, mentalmente, y que esa turbación se apodere de su alma, este no es diferente. Y cuando realiza esa batalla espiritual, él sabe que tiene una gran posibilidad de que nosotros, ¿qué? Caigamos en la trampa. Cristo nos dice, reconoce la batalla que estás. Una vez que reconozcas en la batalla que tú estás, ponle nombre. Pero atrévete a entrar en la dimensión de clamar delante del Padre, reconociendo que no hay prueba, no hay tentación, no hay situación que usted y yo enfrentemos en esta vida que Dios no nos haya preparado con anticipación para manejarla. Y lo primero que Él siembra es, no estás preparado, no has orado, Dios te ha abandonado, la gente no está contigo, no tienes apoyo. Llegan 10,000 bombardeos a nuestra mente para otra vez desenfocarnos. Y una vez que nos logra desenfocar, aunque sea fracciones de segundo, la batalla sigue en la mente y en vez de nosotros que utilizar las fracciones de segundo para orar, las utilizamos para tratar de resolver con nuestra fuerza. Y los que conocen de lo que estoy hablando de orar por fracciones de segundo saben que lo que Carlos Rosa quiere decir es que delante de Dios no existe el tiempo. Así que cuando yo me enfrento en una batalla así, que puede ser una batalla que sea de fracciones de segundo, pero es una batalla que es espiritual. Y porque son fracciones de segundo, el peso que cae sobre mí es como si fuera un peso que es eterno. ¿Se fija? Y porque se siente como que es un peso eterno, ahí es que Satanás saca ventaja. Pero entonces yo tengo la herramienta de reconocerlo, de ponerle nombre, pero tengo la herramienta de que de orar también fracciones de segundo y ese peso que es eterno porque es espiritual, con fracciones de segundo en la presencia de Dios se convierte en algo que es eterno, porque Dios lo que está esperando es que yo me vuelva a Él y crea que Él me capacitó, como dijo de Cristo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Así que Dios está en el negocio de cumplirnos lo que le dijo a Jacob. Estoy contigo. Por eso es que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Porque es que yo no me he ido. Y cuando Cristo está en Getsemaní, que es el que queremos ver ahora, que este sí que es mucho con demasiado, en el verso 36, déjenme ponerlo aquí para leerlo con ustedes, allá a la distancia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, del verso 36 en adelante, a la gente que está en la casa, Mateo 26 del verso 36 en adelante, Cristo dice, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahí está otra vez. Entristecerse y angustiarse en gran manera. Así que lo vemos ahorita en Juan capítulo 12 y ahora lo veo en Mateo capítulo 26, verso 38.
Escuche lo que Cristo declara. Cristo no niega sus sentimientos. Es 100% hombre. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo se resuelve el abatimiento de nuestra alma hasta la muerte? Orando. Cristo dice a sus discípulos, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. En ocasiones nosotros lo vemos en esas fotos religiosas, a Cristo sobre una roca, en una piedra, orando. No. El hombre está tirado rostro en tierra, hermano. Es una batalla, es un abatimiento real, verdadero. Cristo está tirado rostro en tierra. Y dice la palabra, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que Cristo dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mire la trampa del Satán. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué conoce el Satán de nosotros de toda la historia? Que nosotros preferimos hacer las cosas a nuestra fuerza porque no queremos sujetar nuestro espíritu a la oración. Así que el Satán sabe que cuando estamos, como dijo Cristo, abatidos, tristes hasta la muerte, si él logra apartarnos a nosotros de la oración, el tipo va a levantar las manos y ya usted verá lo que va a hacer. Ya usted verá lo que va a hacer. Y dice, verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, mire el cambio. Después de orar una hora, la segunda hora de oración, ya el corazón de Cristo comienza a alinearse y a confirmar el propósito del Padre. Si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire la primera, otra vez. La primera que Cristo le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Después dice el verso 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en batallas espirituales y nuestros ojos se cargan de qué? De sueño. No somos los primeros ni somos los últimos. Y Cristo, roncamos hasta el amanecer y nos creemos que han pasado 5 minutos y cuando miramos el reloj tenemos durmiendo en las rodillas 3 horas. No somos los primeros ni somos los últimos. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansar. ¿Por qué? Porque el tiempo de interceder ya se acabó. Y entonces esta parte es bien poderosa. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Pedro le dice al maestro, todo el mundo te va a negar y yo no te voy a negar, ¿qué Cristo le dice? Simón, yo te voy a decir una verdad. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe ¿qué? No falte. Y la pregunta es, ¿Cristo oró y le faltó la fe a Pedro o no le faltó? Le faltó la fe a Pedro, hermano. Cristo intercede que su fe no le falte, la fe le falta a Pedro, pero Cristo dice, he rogado que tu fe no falte. Y después dice, y tú una vez vuelto, es decir, te va a faltar la fe, te vas a apartar, pero te vas a reconciliar. Mire lo que hizo esa oración de intercesión de Cristo. Así que Cristo no solamente está orando para enfrentar el proceso más complicado de todo su ministerio, sino que está consciente de la necesidad espiritual de sus discípulos. ¿Qué situación Cristo está enfrentando? Yo me acuerdo que el fenecido doctor Charles Stanley,
una vez explicaba esto. Y Charles Stanley decía, y yo estoy de acuerdo cuando yo dije, wow, este hombre no se la sacó de la manga, esto es una cosa que hace sentido. Charles Stanley entonces decía que el Cordero fue inmolado desde el principio de todas las cosas. El plan Dios no se lo está creando, pero Cristo solamente vivió encarnado como hombre, ¿qué? Una vez. Y esa experiencia de encarnación una vez lo lleva al huerto de Getsemaní, y en el huerto de Getsemaní Cristo se tiene que tomar la copa de la ira de Dios. Y al tomarse la copa de la ira de Dios, ¿qué Cristo se está convirtiendo? Cristo se está convirtiendo en lo que el Padre aborrece. ¿En qué? En pecado. Por lo tanto, esa separación momentánea, porque el Padre tiene que ¿qué? Apartar la vista, porque Cristo está lleno de pecado y es entregado por el Espíritu Santo, así que está lleno de pecado, pero no ha pecado, y el Espíritu Santo es el que lo va a presentar delante del Padre. Ese es el misterio, que porque te amó a ti, me amó a mí, nos amó a nosotros, Él se hace pecado literalmente. Experimenta lo que tú y yo vivimos cuando vivimos apartados del Padre, para entonces darnos esa victoria, para que entonces nosotros, aún muertos que en delitos y en pecados, la palabra nos pueda ser revelada. Eso se pagó en el huerto de Getsemaní. Así que cuando Cristo está gimiendo, está llorando, está dimensionando a algo que confirma lo que leímos ahorita en el Evangelio de Juan. Que Cristo dijo, no te ocupes porque el príncipe de este mundo va a ser echado ¿qué? Fuera. Así que él tiene la capacidad de ¿qué? O tenía la capacidad de turbar nuestra alma y desenfocarnos. ¿Qué otra cosa tenía el Satán que nos tenía atados? Que nosotros en delitos y en pecados no podíamos escuchar y entender la palabra. Cuando Cristo se hace pecado en este momento y se va y lo entrega en la cruz del Calvario, se acabó esa sentencia sobre nosotros. Ahora el pecador puede escuchar que la palabra y la puede ¿qué? Entender y la puede recibir, porque Cristo pagó el precio en Getsemaní. ¿Sabe otra vez? Que hay unas cosas tan y tan poderosas en el que nosotros como hombres y mujeres de Dios experimentemos la turbación de nuestra alma. Es un mover espiritual tan terrible, hermano, que es que nosotros como desconocemos ese misterio, no queremos pasar por esa prueba. Porque no conocemos ese misterio, no solamente no queremos pasar por esa prueba, sino que la queremos negar, la queremos sabotear y nos queremos apartar de ella y nos queremos hacer los desentendidos. Cristo nos dice, cuando llegue esa experiencia, vamos a leerlo otra vez, en el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Así que Cristo le está poniendo nombre a su angustia, la está reconociendo, pero le está metiendo mano a la batalla porque alguien tenía que conquistar esa otra dimensión de nuestra batalla espiritual. Vamos a orar para que el Dios del cielo en su misericordia, cuando llegue nuevamente ese abatimiento, esa turbación de espíritu, nosotros nos acordemos de Getsemaní. Y otra vez, que yo no tengo que llegar a conquistar nada. Cristo ya conquistó por mí. Por lo tanto, yo tengo que pedirle que me enseñe a moverme, a dimensionar, a ministrar, a gemir, a interceder conforme a la victoria que Él alcanzó en Getsemaní para hacerme más que victorioso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, glorifica tu nombre, Dios, glorifica tu nombre. Derrama de tu poder sobre cada uno de nosotros y de nosotras. Enséñanos a dimensionar a estos niveles que Cristo dimensionó. Tú lo hiciste posible cuando pusiste tu espíritu en cada uno de nosotros y de nosotras. Tú lo hiciste posible cuando nos diste la mente de Cristo en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Desata todo ese antifaz que Satanás haya querido poner para que no veamos esta dimensión. Invítanos a cambiar la receta de anteojos para que podamos ver la esperanza a la que nos llamas en Cristo.
Espíritu Santo, sopla y revélanos esa palabra, que podamos descansar en ella, que podamos apropiarnos de ella, que podamos comer de ella. Aleluya, para la gloria del Padre. Y poder desafiar las huestes espirituales, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, no por nuestros ayunos y nuestras oraciones, sino porque Cristo venció y nos ha hecho más que vencedores. Es por Cristo Jesús Señor nuestro. Amén y amén. Seguimos clamando en esta dimensión. Para mí esto es, otra vez, esto para mí es mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Cristo anda sobre las aguas del mar. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, ¿por qué Marcos? Porque Marcos es el Evangelio, uno de los Evangelios, el Evangelio más simple. No solamente el más simple, sino que también se cree que es el primer Evangelio que se escribe. Los demás evangelistas comen y beben de él. Así que cuando Marcos nos narra esta experiencia, que hay una alta posibilidad de que Marcos no estuviera ahí, que quien le contó esto de primera mano fue Pedro. Marcos capítulo 6, del verso 45 en adelante. Yo voy a leer el pasaje porque otra vez yo quiero que usted, cuando digamos vamos a orar, usted ore conmigo apoyado sobre la escritura. Marcos capítulo 6, veo gente aquí en la casa todavía buscándolo. Marcos capítulo 6 del verso 45 en adelante. Y si usted tiene, si su Biblia no tiene la concordancia, yo le voy a dar la concordancia de ese pasaje. Marcos capítulo 6, yo creo que la Biblia suya tiene la concordancia. Si tiene la concordancia, muchos de ustedes que tenemos la misma Biblia, usted va a tener su concordancia, que ese mismo pasaje está en Mateo capítulo 14, versos 22 al 25, y Juan capítulo 6, versos 15 al 21. Y yo necesito que usted vaya y lea esos otros dos evangelios durante la noche. Ahora vamos a leer en Marcos capítulo 6, versos 45 al 52, pero yo voy a necesitar que ustedes luego lean Mateo capítulo 14, versos 22 al 27 y Juan capítulo 6, versos 15 al 21. ¿Para qué necesito que lea eso? Para que usted haga ese análisis de la misma narración en diferentes evangelios y usted vea cómo lo ve cada uno desde la perspectiva que lo presenta. Porque aquí nuevamente están los discípulos que su alma se turba. Ahorita vimos a Cristo turbado, ahora vemos nosotros a los que están ministrando con Cristo experimentando eso. Leamos, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que lo hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? Marque su Biblia. Marquen su Biblia, se fue al monte ¿a qué? A orar. Así que mientras los discípulos están, ahorita vamos a mantenernos aquí. Vamos, verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así que los vio ¿qué? Remando y pasando trabajo. ¿Y qué hizo Cristo? Siguió caminando sobre las aguas, iba ¿qué? De largo. No sé si usted se atreve a imaginarse eso. Dese el permiso de imaginarse eso. Que Cristo, si usted va conmigo otra vez al verso número 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir al otro lado de Betsaida. Así que, ¿quién los mandó a ellos al otro lado? Cristo. Pero Cristo se fue al monte a orar. Y cuando termina de orar en el monte, ellos están luchando con el viento en la cuarta vigilia de la noche, tratando de salir de la tormenta, y Cristo va caminando sobre las aguas. Y está con la mente de que va a seguir ¿qué? De largo. Imagínese que usted esté obedeciendo al Señor
y que usted sienta que el Señor ha seguido de qué, de largo. Mire lo que hace la turbación. Mire lo que hace en nosotros fatigarnos. Mire ese verso número 48. Y viéndole remar con gran fatiga. ¿Cuántas cosas hacemos sabiendo que Dios fue el que nos mandó a hacerlas? ¿Cuántas cosas no obedecemos en el ministerio, en la vida personal, en la vida privada? Pero terminamos haciéndola ¿con qué? Con nuestra fuerza. Terminamos que fatigados, cansados. Todas las mañanas que decimos, de la única manera que nosotros evitamos esto es aprendiendo a enyugarnos aquí, a Cristo. Pero dentro de esta dinámica, a mí me encanta este pasaje porque la mayor parte de los discípulos eran ¿qué? Pescadores. Y a Sandy, que le encanta sembrar, yo no puedo llegar a decirle a Sandy cómo es que se siembra remolacha, porque yo nunca he comido sembró remolacha. Y él sembró remolacha y yo comí de lo que él sembró. Rica, varón. Una cosa que era un rojo, que eso era más que orgánico. Pero yo no puedo llegar a discutir contigo porque aquí el que siembra eres tú. ¿Quiénes eran los que pescaban y sabían del mar? Los discípulos, Cristo era carpintero. Así que ellos se fatigan porque ellos están enfrentando una situación que ellos se consideraban que eran ¿qué? Los mejores. Pues como tú sabes lo que estás haciendo, pues yo voy a hacer. Yo voy a seguir. Pues, según ellos sabían, pero iban a ¿qué? Dilo otra vez duro. Iban a la contraria. ¿Se fija? Están obedeciendo al Señor, pero están remando como, dilo otra vez, a la contraria. Obedeciendo a Dios, remando a la contraria, entonces experimentamos ¿qué? Gran fatiga. Pero agárrese ahora, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Mire el verso 49, cáigase para atrás. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se ¿qué? No estaban en Halloween, mañana es Halloween, los discípulos no estaban en Halloween y creían que había ¿qué? Pero la dinámica de esto es que otra vez, estoy obedeciendo al Señor, pero porque estoy obedeciendo al Señor y me mandó a hacer algo que yo he hecho otras veces, pues yo lo estoy haciendo como que yo soy el que sé lo que se tiene que hacer. Llega la tormenta y como yo sé lo que tengo que hacer y asumo que sé lo que voy, para dónde voy, Cristo va para donde Él los mandó, pero ellos están remando ¿qué? En oposición, porque la tormenta les turbó hasta el rumbo. Y porque ellos son los que saben, van que remando y haciendo fuerza. Y Cristo levanta las manos y les dice, si eso es lo que ustedes quieren, pues sigan remando en contra del viento. Y cuando ellos lo vieron, llegó ¿quién? La turbación. Porque ni lo ¿qué? Ni lo conocieron. ¿Cuántas veces en esta jornada de fe, por nuestros afanes, nuestras fatigas, y nosotros asumir que sabemos lo que estamos haciendo? Yo le voy a insistir, mi hermano, mi hermana, esto no es una crítica porque yo estoy hablándole a usted post-eventum. Post-eventum implica que yo le estoy hablando de mis propias experiencias, de mis dolores de cabeza, desde mis frustraciones, desde mis agonías, desde mis gemires, desde mis quebrantamientos delante del Señor. Yo no le estoy hablando a usted porque yo sepa más que usted. Yo le estoy hablando a usted porque cuando yo presento esta palabra, al primero que esta palabra le está dando machetazos a diestra y a siniestra es a mí. Dime, bro, compi. Así mismo es. Y entonces no solamente te escucha desde el cielo, no solamente interviene desde el cielo, sino que interviene desde tu alma, porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Así que no debemos esperar que Dios venga de afuera cuando ya Él está ¿dónde? Y esa es otra batalla, otra aflicción, porque siempre creemos que Él tiene que llegar cuando ya Él está. Siempre creemos que lo tenemos que invocar cuando ya Él está. Es que lo tengo que provocar cuando ya Él está. Es que lo tengo que... No. Él está.
Pues entonces, en vez de hablar como que Él no está, movámonos desde la dimensión como que Él está, y de ahí es que nosotros vamos a responder. Ustedes tenían una asignación, no sé si la leyeron, pero yo los mandé a leer de Génesis capítulo 22 al 29 que estamos trabajando. Y cuando Abraham envía al Damaseno a buscar la esposa de Isaac, Abraham le dice una palabra. El domingo cuando la trabajemos en los grupos pequeños, Abraham, hermano, se le fue la mano cuando le dijo a este hombre, mira, no, tú vas a ir a buscar la mujer y tú la vas a traer aquí, porque Jehová me dijo que Él me iba a dar esta tierra. Así que Él no mandó al Damaseno al vacío, un quizás. Él mandó al Damaseno a buscar la mujer para el hijo de él, porque Abraham vivía en la convicción que Dios le había dado esa tierra. Mire si fue tan terrible la convicción que se aseguró comprar un pedazo de tierra. Se le muere Sara, él compra un pedazo de tierra dentro de ¿dónde? De la tierra prometida. Yo no lo voy a ver, pero mis huesos lo van a ver. Esa es la dimensión, Jerry, que cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que aprender a dimensionar desde donde Dios nos habló, no desde donde nosotros sentimos. Pero eso es todo un proceso de transformación, que es lo que Cristo está haciendo con sus discípulos. Están remando a la contraria, primero, están obedeciendo al Señor, vienen de unos milagros y de unas señales terribles, van para el otro lado, así que me imagino que van cantando bajito, bonito, testificando de lo que Dios estaba haciendo. Y mi hermano, mi hermana, y el asunto es que dentro de esa dinámica llega la tormenta, el barco sigue dando para atrás y para adelante y para atrás. Ellos se encuentran remando con gran fatiga, porque el viento les es que contrario, ellos van para el norte y el viento está soplando para el sur, o quizás estaban hasta al revés. No sabemos qué implica implícitamente, quiere decir lo que está presentando ahí, o por lo menos yo no lo sé. No me vamos a poner a inventar, pero el asunto es que Cristo camina sobre las aguas y va camino a pasarlo. Y tan pronto ellos lo ven, lo que ven es que un Halloween, un fantasma, porque se turba su alma. Ahora diga conmigo, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 365 veces nos dice, no temas, yo estoy contigo. Así que Él no les está diciendo algo que ellos no sabían. ¿Qué otra cosa pasa aquí? Que tan pronto nosotros nos turbamos y nos confundimos, Dios inmediatamente nos habla. Pero ¿qué disposición tenemos de escucharlo? ¿Viste? Porque si yo estoy haciendo lo que yo sé hacer, yo estoy remando, yo sé que estoy obedeciendo a Dios, yo estoy fatigado haciendo lo que me mandó a hacer. Pero dentro de ese fatigar, dentro de ese remar, estoy con el viento contrario. Y Él quiere hablarme, porque Cristo viene de orar y los discípulos simplemente de montarse en la barca. Así que yo voy a asumir que en medio de esa batalla, esto es una asunción mía, los discípulos, porque están haciendo lo que ellos dominan, no sacaron tiempo ¿para qué? Para orar. ¿Cuántos no hemos estado ahí? Que porque yo sé lo que estoy haciendo, pues oro, tú sabes, Señor, bendecido sea tu nombre, y sigo para adelante. ¿Te fijas? Y entonces, cuando esto pasa, Cristo se sube a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Yo necesito que usted vaya a los otros evangelios para que usted tenga una idea más panorámica, más amplia de lo que pasa aquí. Cómo ellos hablan, cómo ellos gritan, cómo ellos pataletean, cómo Él les susurra. Es decir, que son unas experiencias poderosas que nosotros hemos sido llamados a vivir en Cristo cuando enfrentamos la experiencia de la turbación. Aquí aprendemos aquí. Número 1, que obedeciendo a Dios y moviéndonos en la dirección que Él nos señala, nosotros podemos querer coger las cosas ¿con qué? Con nuestra fuerza. Y una vez que tomamos las cosas con nuestra fuerza, se levanta la tormenta. Una vez que se levanta la tormenta, nosotros nos ponemos más agresivos. Porque el viento me es contrario, pero el Señor me dijo que yo iba para allá, pues yo lo que necesito es hacer más fuerza, y más fuerza, y más fuerza, y llega la fatiga.
Y en medio de la confusión, en medio de la tormenta, en medio de yo hacer fuerza para querer impresionar a Dios, el Señor va caminando sobre las aguas en medio de la tormenta y va a seguir de largo. Y cuando Él va a seguir de largo, que ellos pegan a gritar y echar fuera demonios, porque lo que están viendo es un ¿qué? Un Halloween, como dijo Sandino, un fantasma. Cristo le dice, mire, no es ningún fantasma, tened ánimo, yo soy, no teman. ¿Por qué tiene que decirles no teman? ¿Quién fue el que los mandó para el otro lado? Él. Pues el asunto era orar como oró Abraham. Abraham que oró, no te metas en la cabeza de que la tipa no va a venir para acá, eso no es problema tuyo. El problema tuyo es creer que el que te está mandando a buscar la esposa para el hijo mío soy yo, y te estoy mandando a buscarla conforme a la palabra que Dios me dio a mí. Tú vete y haz lo que yo te mando a hacer, porque Abraham le dice, porque el ángel de Jehová va a ir contigo. Diantre, qué fe tenía ese hombre. ¿Qué fe tenía Abraham? El ángel de Jehová va contigo. Vete y haz lo que tú tienes que hacer. Así que ahora yo voy a asumir que mientras el Damaseno va camino para allá, ¿qué estaba haciendo Abraham? ¿Jugando caballo? No, Abraham se mantuvo ¿qué? Orando, clamando, intercediendo, porque sabía que si el ángel de Jehová tenía que intervenir, había una batalla gigante entre el punto A y el punto B. Así que yo no sé en qué batalla tú estás en esta hora. Yo sé que yo estoy en miles de batallas. Y en ocasiones me he encontrado remando con el viento contrario. Y me he encontrado, a mí enseguida me da calambre, me he encontrado con calambre y me da calambre en la mano derecha. Y yo digo, tengo que seguir remando y me da calambre en la izquierda. Y entonces trato de remar con las dos manos acalambradas y no puedo. Y quiero sacar las piernas para nadar y se me acalambran. Y entonces comienzo a hundirme porque no puedo nadar. Y desde hundirme lo que miro es para arriba, Señor, ayúdame. Cuando llego al fondo, hermano, es una crisis cuando uno quiere tener el control. En vez de pedirle al Dios del cielo que le enseñe a navegar en el mar tempestuoso, como que Él es el que está dirigiendo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. En medio de las batallas que estamos lidiando como ministerio, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, te rogamos en esta hora que nos deje el discernimiento, la revelación, la claridad, oh Dios del cielo, para escuchar tu voz. No solamente para escuchar tu voz, sino para escucharla con la intención de obedecerla. No solamente escucharla y obedecerla, sino, oh Dios del cielo, en medio de esa obediencia pedir tu guianza. Porque la ruta tuya, oh Dios del cielo, no va a fallar. Porque tú vas delante de nosotros alineando los caminos, aplanando los caminos, subiendo los caminos, despedregando los caminos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, enséñanos a que si tenemos que despedregar, tiene que ser por tu orden. Así que si tenemos que allanar el camino, tiene que ser por tu orden. No porque nosotros como arquitectos, como agrimensores, asumimos que hay que hacer la obra, Dios del cielo. Y ahí es donde llega el cansancio, ahí es donde llega la fatiga, ahí es donde llegan los calambres, ahí es donde llega la confusión. Perdónanos, Dios, perdónanos. Y en esta noche te imploramos en el nombre de Jesús, que nos enseñes a dimensionar. El salmista lo dijo de esta manera: encamínanos en tu verdad y enséñanos, tú eres el Dios de nuestra salvación. En el nombre poderoso de Jesús, renunciamos a esa actitud del caballo y del mulo, que no han de acercarse a ti si no es con cabestro y con vara. Perdónanos, Dios, por esa actitud de burros y de caballos, que en ocasiones por nuestra bravía queremos salirnos con la nuestra. Perdónanos, Dios, y enséñanos a transitar en esta liminalidad y no estancarnos, Dios del cielo, saboteando lo que tú quieres realizar y lo que ya estás realizando en cada una de nuestras vidas. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esto está bueno, hermano. Yo voy a buscar otro pasaje más por aquí. Y es que en el Evangelio de Juan hay una palabra, antes de ir a Pedro, porque Pedro también utiliza este concepto. En el Evangelio de Juan, capítulo 14,
verso 1 y verso 27, Cristo usa esta palabra. Y en Juan capítulo 14, déjenme buscarlo aquí para ponerlo en la pantalla. Juan 14, capítulo 14, verso 1, y luego buscamos el verso 27. Cristo dice de esta manera, déjenme ponerlo aquí en la pantalla. Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y después de ahí es que él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero el asunto es que para que nosotros podamos creer esa palabra que es tan complicada de meterle en las manos, nosotros tenemos que estar seguros que nuestro corazón está alineado al corazón de Dios. No se turbe vuestro corazón. Ahorita estaba turbada ¿quién? El alma. Ahora Cristo entra en otra dimensión y dice, no se turbe vuestro ¿qué? Corazón. Los que han trabajado conmigo durante este año saben que dentro de del discipulado ese, donde hablamos de la neuroplasticidad, hemos dicho que el ser humano tiene neuronas en sus entrañas, tiene neuronas en su corazón y tiene neuronas en su cerebro. Hemos dicho que el alma se entiende que está en esta dimensión. Así que la primera que Cristo dice que hay que sincronizar es que nuestra alma, y de nuestra alma Cristo dice que hay que sincronizar nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Porque una vez está sincronizado el corazón y el alma, esos son los que le van a decir a quién, al cerebro, cómo es que él va a responder. Así que Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. Así que ahí viene lo que hemos estado trabajando también en nuestros devocionales en esta mañana, en las mañanas. Nosotros estamos trabajando esta dimensión, déjenme ponerla aquí en la pantalla. Dice, la poda espiritual. Usted sabe que hemos dicho que hay una poda sinóptica, que es un proceso en el cerebro donde se eliminan conexiones. Esa sinopsis conexional de neuronas es ese cambio que Dios sigue que podando y cortando, y eso es lo que dice Cristo como labrador. Así que nuestro corazón necesita que se poden de él esas neuronas, esos hábitos y esos estilos de vida que no glorifican a Dios. Después dice en el verso número 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Juan capítulo 14, verso 27. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Así que otra vez, ¿cuál es la trampa del enemigo de las almas? Turbar nuestra alma, turbar nuestro corazón. Y entonces, ¿quién llega? El miedo. Y Cristo nos dice, para ustedes dimensionar a ese nivel donde tu alma, tu mente y tu corazón estén sincronizados, esto se resuelve con la paz de Dios. La paz os dejo. Por lo tanto, nosotros como creyentes en medio de esta jornada de fe, si algo tenemos que guardar es nuestra paz. El abatimiento del alma ataca nuestra paz. La turbación de corazón ataca nuestra paz. La turbación mental, cuando se combina con la turbación del alma y del corazón, llega el miedo. Por lo tanto, hay un ataque, mi hermano y mis hermanas, que es terrible. Y si nosotros nos desenfocamos, vamos a estar llenos de Dios, pero realizando ministerio con miedo. Y eso no es realizar ministerio por fe. Y si no es fe, lo que no es fe es que pecado delante de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, gloria y honra a tu nombre por tus bondades y por tus misericordias. En esta hora te rogamos, como tú sabes que cada mañana te pedimos, que queremos aprender de Cristo a ser mansos y humildes de corazón y hallar descanso para nuestra alma. En esta hora nos propones una dimensión totalmente nueva, que es que nos atrevamos a sincronizar nuestro ser, oh Dios del cielo, delante de ti, con el fin de que nosotros nos podamos mover en esa dimensión de glorificar a Cristo conforme a su agenda, conforme a su propósito. Que nos demos ese permiso de que nuestras mentes sean renovadas en ti, que nuestros pensamientos sean podados en ti para que crezcan y se desarrollen pensamientos nuevos. Es en el nombre poderoso de Jesús
que nos sometemos a tu obra, Espíritu Santo, nos sometemos a tu bisturí, nos rendimos ahí a tu mesa, Espíritu Santo, para que glorifiquen lo que el Padre compró a precio de sangre en cada una de nuestras vidas. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a cerrar en esta noche con Primera de Pedro capítulo 3. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Pedro, ya iba a escribir Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, verso 14. Primera de Pedro capítulo 3, verso 14. Si su Biblia, si llegó a Apocalipsis, se pasó. Si está en Génesis, está todavía en los principios. Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 13. Vamos a leer desde el verso 13 al verso 15 para leerlo en su contexto. Y el apóstol Pedro dice de esta manera. Vamos a ponerlo en pantalla. Pedro dice de la siguiente manera. Ay, Dios mío, que yo hice aquí. Ahora sí, mírelo ahí. Mírelo ahí. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, aquí viene una concluyente, no os amedrentéis por temor de ellos. Mal que eso, amedrentéis. ¿Por qué nos podemos amedrentar? Porque creemos que porque estamos haciendo la voluntad de Dios, la gente no nos va a llevar la contraria y no vamos a vivir persecución. Es todo lo contrario. Ni os turbéis. Mal que no os turbéis. Sino santificad a Dios en vuestros corazones. Y entonces, ¿cómo yo santifico a Dios en mi corazón? Reconociendo que el proceso que estoy viviendo es el proceso que Dios ha propuesto. ¿Por qué? Porque Él me preparó para esa hora. Y porque Él me preparó para esa hora, y yo me atrevo a ponerle nombre al asunto, que Dios está haciendo, santificando. Otra vez. Cuando llega una experiencia que me puede amedrentar, que me puede llenar de temor, de turbación, va a llegar, estamos diciendo desde que comenzamos una hora atrás. No la niegue, no la resista. Siga el flow. ¿Por qué? Porque es la ruta que Dios ha diseñado para decirte, te he capacitado para dimensionar a un nivel que ni los ángeles ni el infierno ha visto cómo un ser humano dimensiona en esta experiencia. Créeme, vamos para encima. Y cuando yo le creo a Dios, aunque no tenga el control, aunque no sepa por dónde voy, yo le creo a Dios, estoy ¿qué? Santificando al Dios del cielo en mi vida. Verso 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Jerry, marca ese texto. ¿Dónde está la esperanza? Está en ti, no está fuera de ti. Primera de Pedro capítulo 13. Perdón, capítulo 3. Versos del 13 al 15. La esperanza está dentro de ti. Y mire si la cosa es tan terrible que él dice que hagamos la defensa ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Entonces, esa mansedumbre y esa reverencia emana de nuestro enyugamiento con Cristo. Pero otra vez, antes de que todo eso emane de nosotros, que dice el verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, que va a llegar la experiencia de amedrentarse, va a llegar la experiencia, el deseo de ¿qué? De sabotear lo que Dios está haciendo. Y hay ocasiones que la gente se molesta con el hijo de Caquín, porque yo le digo, es imposible que estés lleno del Espíritu Santo y a la misma vez estés amedrentado al momento de testificar. Es una contradicción gigante. Perdóneme el que le enseñó que usted puede vivir amedrentado de testificar y a la misma vez estás hablando lengua y no, se equivocó. Porque la Biblia dice que se nos dio el poder del Espíritu Santo para que le fuéramos testigos. No se nos dio el Espíritu Santo
para estar aparentando de que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Se nos dio para que fuésemos testigos. Y después dice que no nos dieron espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder y de dominio propio. Pues por lo tanto, mi hermano, mi hermana, ese sentimiento, how you overcome, cómo tú lo conquistas, no haciéndole fuerza, no negándolo, pero sí pidiéndole a Dios del cielo que te enseña que a dimensionar sobre esa inseguridad, sobre ese amedrentamiento, sobre esa turbación, conforme a la victoria de Cristo. Porque entonces no te estás moviendo para tú tener la victoria, sino que te estás moviendo creyendo que el que te va a mover a través de eso que tú estás sintiendo y estás experimentando es la victoria que Cristo compró a precio de sangre. Me pasé por 11 minutos. Vamos a orar para cerrar en esta noche. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gloria y honra a tu nombre. Y decimos creyendo que tu palabra no torna a ti vacía, sino que ha hecho para lo que ha salido de tu boca. Vivifícanos según tu palabra. Santifícanos según tu palabra. Es en el nombre poderoso de Jesús que te ruego que tu lluvia de bendición temprana y tardía la rocíe para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Invítanos, oh Padre amado, a regresar a esta palabra, a comer de ella nuevamente, a buscar cada pasaje, a confesar de dónde hemos caído, porque ese fue el llamado que tú le hiciste a la iglesia. Vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Tú que te sientes que te quieres, como que te has enfriado, como que te has alejado. No, reprende al Satán. Ese no es el pensamiento de Dios para tu vida. Reprende al Satán en esta hora, en el nombre de Jesús. Y vuelve al primer amor, vuelve a la palabra, vuelve a gemir. No te apartes de la congregación bajo ninguna circunstancia. Regresa al redil. Esa es la trampa del Satán, a la que logra segregarnos por un momento por pensamientos que no glorifican a Dios. Él saca ventaja. Estás remando en contra del viento. Ok, ya lo viste, lo vivieron los discípulos. Todos lo vamos a vivir. El asunto es si vas a dejar que Cristo siga caminando o si lo vas a invitar a la barca, aunque creas que es un fantasma. No lo tienes que saber todo, no lo tienes que entender todo, pero te tienes que dar el permiso de que el Dios del cielo te lo enseñe todo y te revele todo. Por eso insistimos, Padre, en el nombre de Jesús enviamos esa palabra y no cae a ti vacía, no viene, no regresa vacía. Se caen las cadenas, se destapan los oídos para que esta palabra, oh Dios del cielo, penetre hasta lo más profundo. Cuando regresemos a ella, abre nuestro entendimiento, confirma que tu ciencia, tu inteligencia, tu sabiduría, el temor de ti, oh Dios del cielo, está en cada uno de nosotros y de nosotras para la gloria y la honra de tu nombre. Para que podamos ser portadores de esa esperanza y para que podamos dar ¿qué? Razón con denuedo de la operación de tu poder transformador en cada uno de nosotros y de nosotras. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, mis hermanos, no hay tiempo para más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por decir presente en esta noche del Señor. Nos vemos aquí el domingo a las 10 de la mañana. Lea el pasaje bíblico que tenemos señalado. El domingo tenemos que cambiar la hora. Por ahí viene Jerry a recordármelo. Dios te bendiga, Jerry. Este es mi hermano Jerry. Dios te bendiga. Pues vamos adelante en el Señor. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Y el que lo ve de hora diferida, pues ve el devocional de hora diferida. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.